quedó dañado el archivo y no me permite a mí abrir. Ya, voy a compartir un ratito mi pantalla. Acá tenemos lo que fue el temario del tercer parcial y vamos a trabajar con una base de datos que yo les había pasado en forma de script llamada grúa en este caso, y vamos a trabajar con 3 tablas: marca, modelo, que son 2 tablas menores con ID y descripción, y luego teníamos nuestra tabla base, en este caso llamada camión, que cuenta con un ID que es autonumérico, chapa, marca ID y modelo ID, que son 2 FK. Tenemos año, motor, chasis, capacidad, kilos y fecha compra. Teníamos las instrucciones SQL de ejemplo. El temario también ya nos presentaba el diseño del formulario. Este diseño teníamos que preparar de esta manera. Y luego arrancábamos con lo que sería el tema 1. Dice: codifique el evento load del formulario para cargar el combo que contiene las marcas, seteando correctamente las propiedades display member y value member. Luego decía cargar el combo que contiene los modelos, también seteando correctamente las propiedades citadas anteriormente. Yo voy a lo que sería mi Visual Studio y ya tengo lo que sería el diseño propuesto en el examen. Si se fijan, tengo todos los campos y los 3 botones que aparecían en la imagen. En la pestaña de consulta tengo mi filtro, en este caso para buscar por chapa o chasis. Y finalmente tengo mi grilla para poder visualizar, para que el usuario pueda visualizar el resultado de esta consulta. Entonces, primeramente yo selecciono el formulario, voy a la lista de eventos y preparo la codificación para el primer evento solicitado en el examen, que sería el evento LOAD. Ahí me pedía cargar los combos de marca y modelo. Una cosa que se aclaraba en el examen era lo siguiente. La parte de abajo decía tener en cuenta que las instrucciones SQL eran solo ejemplos, y acá aparecía algo muy importante que decía que ya contábamos con el módulo acceso datos. Otra cosa, que el ID está inhabilitado y que ese ID es identity o autonumérico. Si yo voy a mi diseño, si se fijan, tiene seteado en este caso la propiedad enable con el valor false, de manera que el usuario no pueda escribir, no pueda ingresar datos en este campo, que se aclara en el texto de que se trata de un campo autogenerado. Otra alternativa, en lugar de la propiedad enable, sería hacer uso de la propiedad read only, que sería para solo lectura. Entonces, cualquiera de las dos propiedades ya nos sirven para lo que sería el caso este de inhabilitar el campo ID. Entonces, paso a lo que sería mi explorador de soluciones, y si se fijan, yo ya tengo el mismo módulo llamado acceso a datos con el cual nosotros venimos trabajando con sistema stock. Entonces ya tengo disponible, ustedes lo único que tenían que hacer era copiar el contenido de acceso a datos y pegar en el módulo que tenían que agregarle, en este caso, a su solución. Vamos ya al tema 1. Voy justamente al evento LOAD. Y entonces es acá donde nosotros tenemos que cargar el combo, primeramente el combo de marca. Entonces vamos a invocar a lo que sería CBO marca, que es el primer combo que yo necesito cargar. Vamos a acceder a su propiedad DataSource y le vamos a asignar lo que me va a retornar la función implementada en el módulo de acceso a datos llamada generar data tabla, que espera a que yo le pase
un select, una sentencia SQL para consulta. Entonces sería select asterisco, traer todos los campos de la tabla marca. Seguidamente, como ya tengo el resultado de colección de filas y columnas almacenado en la propiedad DataSource de mi combo, lo que queda es configurar o setear correctamente las propiedades DisplayMember, que sería lo que el usuario va a ver, y ValueMember, que sería lo que el combo va a estar almacenando internamente. Entonces, voy primeramente al DisplayMember y le asigno la columna descripción. Luego voy a la propiedad ValueMember y le asigno la columna marca ID. Entonces ahí ya tengo la primera parte de lo que sería mi tema 1, evento load. Esto mismo es lo que yo necesitaba hacer, pero para el siguiente combo, que sería CBO modelo. Y obviamente cambiaba la instrucción SQL porque ya necesito hacer la consulta a la tabla modelo. El campo de descripción se mantiene, el modelo tenemos ese campo y es el que yo necesito mostrar en el combo. Y voy a tener que cambiar el valor para ValueMember, porque si le dejo con marca ID me va a dar un error, porque en la tabla modelo no existe ningún atributo o campo llamado marca ID. El campo se llama modelo ID en este caso. Con esto ya teníamos listo el tema 1. Evento load, cargar los combos de marca y modelo. ¿Alguien tiene duda con respecto al tema 1? Por lo menos en los exámenes que estuve corrigiendo justamente ayer, todos hicieron bien esa parte. Vayamos al tema 2. Me pedía codifique el método validar datos, validando que sean ingresados los datos de chapa, marca y chasis. Solo pedía 3 campos. Algunos me validaron la totalidad de los campos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta de manera a no perder mucho tiempo en los exámenes, hacer exactamente lo que el temario solicita. Chapa, marca y chasis. Entonces, para ello, yo voy a crear una función llamada datos válidos, que no va a recibir parámetros y va a estar devolviendo un valor booleano. Ya antes de olvidarme, agrego la instrucción return true, de manera a justamente ir validando los casos de error en la parte superior, porque uno de los exámenes que corregí hizo correctamente, el alumno hizo correctamente todas las validaciones. Sin embargo, en ninguna parte aparecía la instrucción return true y por ende la función datos válidos en todos los casos terminaba devolviendo false. Eso hay que tener también en cuenta. Entonces, lo primero que me pedía validar era el campo chapa. Entonces, yo pregunto si la propiedad text, suprimiendo ya todos los espacios de chapa, si eso da igual a vacío, significa que el usuario no ingresó nada. Por eso yo voy a devolver en ese tipo de situaciones, voy a retornar un mensaje de error. Debe ingresar la chapa. Por un tema de usabilidad voy a tirar el foco a ese campo incompleto. Y finalmente voy a retornar el valor booleano false. Luego pedía validar el campo marca. Si su select index era igual a -1, significa que no se había seleccionado nada en el combo. Entonces, para ese caso, mensaje de error.
foco y retornamos false. Vamos a verificar el siguiente campo, era chasis. Entonces, if txt chasis.text.trim, si eso da igual a vacío, nosotros vamos a mostrar un mensaje de error. Y retornamos false. Con esto ya teníamos listo la primera parte de lo que sería el tema 2, porque seguidamente me pedía codificar el método limpiar formulario que permite el ingreso de nuevos datos. Entonces, como voy a estar teniendo un formulario del tipo ABM, nosotros ya a nivel de la clase vamos a declarar nuestra variable del tipo bandera llamada bNuevo, que va a ser un booleano que va a estar inicializado con el valor verdadero. Seguidamente vamos a codificar la subrutina llamada limpiar formulario. Nos recibe parámetros y va a hacer lo siguiente: va a tomar el text box correspondiente al ID y lo va a limpiar. Va a tomar el text box de chapa, va a hacer lo mismo. Luego tenemos marca y modelo, que son controles del tipo combo box. Entonces voy a hacer lo siguiente: marca select index, le voy a asignar -1. Luego con modelo voy a hacer exactamente lo mismo. Al asignar el índice -1, dejamos sin selección el combo. Seguidamente aparece año, que veo que es un dato que está faltando dentro de lo que sería mi diseño de formulario. Entonces voy a hacer el espacio para poder insertar ese campo. Año le pongo como nombre al numeric up down y voy a poner un valor para la propiedad máximo, que por defecto, como ya sabrán, viene con el valor 100. Voy a ordenar un poco más esto y voy a arreglar también el tab order. Esto era correspondiente al primer parcial. Me voy hasta el menú ver, orden de tabulación, y voy configurando nuevamente el orden de navegación dentro de mi formulario. Ver, orden de tabulación, ahí ya quedó bien configurado. Vuelvo al código. Ahora vamos por nut año, al cual le vamos a estar asignando el valor 0. txt motor, también lo vamos a limpiar. txt chasis, lo mismo. Me falta capacidad y fecha compra. Y fecha compra, lo que podemos hacer es asignarle, por ejemplo, la fecha habitual. ttp fecha es igual a today, que sería una función que nos retorna la fecha actual de lo que sería la máquina. Con esto tenemos listo el tema 2. Hasta ahí
tampoco nadie tuvo problemas por cómo estuve revisando. Vamos a lo que sería el tema 3, valía 10 puntos. Pedía codifique el evento TBC-ABM Select Index Chain, que sería el cambio de pestañas de nuestro Tab Control, para que en caso de ser seleccionada la pestaña de consulta, que sería la segunda, se visualicen todos los camiones en la grilla correspondiente. Entonces voy nuevamente al código. En la parte superior del programa voy a estar importando el espacio system.data.sql client. También voy a declarar mi objeto DataView, que se va a llamar dbcamion. Va a ser un objeto del tipo DataView y ese DataView me va a estar sirviendo para mostrar todos los camiones en la grilla que tenemos en la segunda pestaña y también más adelante para aplicar algunos filtros. Entonces voy al diseño, selecciono el Tab Control, voy a su lista de eventos y justamente acá aparece el evento Select Index Chain, que es el que me piden codificar en el examen. Entonces, yo voy a preguntar si el índice seleccionado de mi Tab Control es igual a 1. Haciendo referencia a la segunda pestaña, porque el índice de la primera pestaña es igual a 0, entonces por ende el índice de la segunda pestaña es igual a 1. Entonces la pregunta queda de esta manera. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Hacer una consulta a la base de datos trayendo todos los registros de la tabla camión. Eso nosotros le íbamos a estar asignando a nuestro DataView llamado dbcamion. Acabo de crearlo ahí a nivel de la clase. Y entonces a este DataView yo le voy a asignar el resultado de generar data tabla, que sería mi función implementada en el módulo. A esta le voy a pasar el select asterisco from camión. Y como le voy a hacer una asignación a un objeto del tipo DataView, tenía que aplicarle el default view de manera que la asignación sea válida. Luego de esto, lo único que tenía que hacer era tomar mi grilla. Vamos a ver cómo se llama la grilla que tengo acá. Todavía no le puse nombre. Voy a aprovechar y cambiar el nombre. DGB camión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. DGB camión.datasur va a ser igual a mi objeto DataView, que para este entonces ya tiene todos los registros de la consulta, todos los registros en este caso de la tabla camión. Era todo lo que teníamos que hacer para el tema 3. Al pasar a la pestaña de consulta, hacíamos la pregunta correspondiente, recuperábamos los registros de la tabla camión y eso le asignábamos como origen de datos de la grilla de manera que el usuario pueda ver acá los registros consultados. Esto era el tema 3. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Vamos a lo que sería el tema 4. Codifique el evento TextChain del textbox TXT buscar de manera a poder filtrar los datos de camiones cuya chapa o chasis sean similar a lo ingresado por el usuario. Entonces vamos nuevamente al diseño, hacía referencia al TXT buscar, que es esta caja de texto que aparece en la pestaña consulta. Nos vamos a la lista de eventos y entre todos los eventos disponibles aparece un evento llamado TextChain que se da cuando el usuario va ingresando o quitando contenido de esta caja de texto. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Aplicar un filtro mediante el objeto DataView, que en este caso nosotros lo llamamos dbcamion. Entonces, primeramente íbamos a hacer lo siguiente. Íbamos a tomar nuestro
objeto DataView y a su propiedad RowFilter le íbamos a asignar vacío, con lo cual todo filtro aplicado hasta para ese entonces desaparece. Seguidamente teníamos que preguntar si el usuario ingresó algún filtro en la caja de texto de TXTBuscar. Entonces voy a hacer la siguiente pregunta. Si esto es distinto de vacío, en ese caso teníamos que tomar nuestro objeto DataView y a su propiedad RowFilter asignarle lo siguiente. Según el examen se pedía que lo ingresado por el usuario sea válido para filtrar por chapa o chasis. Entonces sería entonces el primer filtro quedaba de esta manera: chapa light. Yo abro en este caso comilla simple, luego va el carácter comodín, que sería el porcentaje, txtbuscar.text, que sería lo que el usuario ingresó, y finalmente le agrego de vuelta el carácter comodín para que no importe lo que vaya después de lo que el usuario ingresó, y eso se cerraba con comilla simple. Como decía que ese filtro tenía que ser válido para chapa o chasis, en este caso le agrego el operador OR y aplico mi siguiente filtro: chasis parecido a lo que el usuario ingresó en la misma caja de texto, porque teníamos una sola caja de texto para el filtro. Entonces mi segundo filtro quedaba de esta manera. Con esto nosotros teníamos listo el tema 4. Sería el text chain de la caja de texto llamada TXTBuscar. Entonces eso comenzaba inicializando el filtro, quitando todo filtro, y si finalmente el usuario ingresaba algo, nosotros aplicábamos el filtro por chapa o chasis. Específicamente el examen decía parecido a, por eso fue que utilicé el operador like con el carácter comodín, ¿sí? No decía que sean igual, porque como le dije, de repente es muy complicado hacer filtros o búsquedas por un campo de texto, debido a que el usuario puede ingresar parte del texto a buscar nada más, y de repente puede usar mayúscula, minúscula, acento, sin acento. Entonces es recomendable, en lugar de usar el es igual, usar el operador like con su carácter comodín. Con esto tenemos listo el tema 4. Paso nuevamente al examen y teníamos el cel doble clic de la grilla. Entonces voy nuevamente a la parte del diseño. Tenemos la grilla. Vamos a buscar el cel doble clic, que justamente está acá. Esto sería el tema 5. Y ahí íbamos a hacer lo siguiente: bin de tcamión, que sería un objeto del tipo data table. Creo un data table por el momento vacío. Luego ese data table lo vamos a llenar de la siguiente manera: mediante la utilización de la función generar data tabla, select asterisco from camión where ID, no es camión ID, porque según se ve en el temario y también la base de datos que yo había publicado, el script que yo había publicado, que la columna, que la PK de la tabla camión en este caso se llama ID, no se llama camión ID. Entonces eso también teníamos que tener en cuenta. Entonces sería select asterisco from camión, donde ID sea igual, y ahí tendríamos que concatenar de lo que nosotros tenemos en la grilla llamada DGB camión,
sería en la primera columna y luego va la fila seleccionada mediante E, que sería el objeto de este evento, .rowIndex, y a eso, al tener localizada la celda, tomamos el valor de esa celda. Entonces, 0 hacía referencia a la primera columna de la grilla, la columna ID, y e.rowIndex hace referencia a la fila sobre la cual el usuario fue a hacer el doble clic. Entonces, habiendo localizado la celda, yo tomo el valor de la celda. Entonces, ahí ya tenemos la consulta hecha por un código específico de camión. Entonces, seguía la pregunta si el data table llamado DTCamión en su colección de filas, contando esa colección de filas, era mayor a 0, significaba que la consulta efectivamente trajo al menos un registro. De hecho, que al ser por el ID tendría que traer un registro nada más. Entonces, en ese caso, lo que teníamos que hacer era recuperar campo por campo. Primeramente, el campo ID, que sería DTCamión, .rows, la única fila que tenía, .item, va el nombre de la columna, ID. xtchapa.text es igual a DTCamión, .rows, .item, chapa, cbo marca.select value es igual a DTCamión.rows, .item es igual a marca ID. Algunos acá me pusieron marca, estaba mal porque dentro de lo que sería camión no existe ninguna tabla llamada marca, sino que la tabla se llama, sino que el campo se llama marca ID. Esto también teníamos que tener en cuenta a la hora de recuperar los campos. cbo modelo.select value es igual a DTCamión.rows, .item modelo ID, luego venía año, XT motor, XT chasis, luego venía capacidad kilo, no recuerdo cómo se llamaba el campo, entonces voy a la base de datos. Bueno, eso lo teníamos acá en el examen. Se llama capacidad kilos y fecha compra. Y finalmente DTP fecha .value DTCamión.rows, .item fecha compra. Entonces ya teníamos recuperados todos los campos. Que seguía? Tomar finalmente nuestra bandera de nuevo y asignarle false, indicando que se trata de un registro ya existente. Y otra cosa que a un examen se le había pasado justamente sería el paso a la primera pestaña de forma automática. Sería select index, asignarle el valor 0. Con lo cual mi pestaña iba a pasar ya automáticamente. Esta control iba a quedar con la primera pestaña
seleccionada. Todo esto era el tema 5, algo muy... algo que ya veníamos practicando mucho ya desde el segundo parcial, y quedaba el último tema, que sería el tema 6, que hacía referencia al botón confirmar. Vamos al tema 6, dice codifique el botón confirmar, validar el ingreso de datos si se trata de un nuevo registro, insertar en la base de datos y mostrar al usuario un mensaje al finalizar el proceso. Entonces yo voy al diseño, paso a la primera pestaña, codifico el clic del botón confirmar y hacía la siguiente llamada o la siguiente pregunta. Si datos válidos era igual a true, yo ahí tenía que preguntar si se trataba de un nuevo registro mediante mi bandera B nuevo. Si dejo de esta manera es lo mismo que preguntar por el valor true. Entonces siempre se asume cuando estamos preguntando por el valor verdadero. Entonces en este caso nosotros teníamos que justamente hacer un insert a la base de datos. No me tenía que olvidar de mi estructura de control de excepciones try catch. Y entonces acá teníamos que llamar nosotros a el método ejecutar SQL implementado en el módulo acceso a datos. Ejecutar SQL sería que yo le pasara primero el insert para la tabla. Entonces insert into camión, insert into camión values, y eso lo íbamos a manejar mediante parámetros del tipo SQL. Lo hacemos mediante los arrobas. Según esto, son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos a los cuales yo le tengo que pasar valor. Entonces esto va a ir y seguidamente ya iban los valores para cada uno de esos arrobas. Lo primero yo lo tenía en txtchapa.text.trim, luego venía cbo marca.selectValue, cbo modelo.selectValue, creo que venía después año, motor, chasis. Año, txt motor, txt chasis, capacidad, y finalmente venía dtp fecha.val. Entonces con esto se hacía el insert a la tabla camión. Finalmente yo lo único que tenía que hacer era mostrar un mensaje diciendo registro guardado. En caso de algún error, le podíamos mostrar un mensaje error al guardar datos, un mensaje genérico. Con esto teníamos listo el tema 6. Como vieron, el desarrollo del examen era bastante corto y todo gracias a que ya teníamos implementado el módulo acceso a datos. Si se fijan, cargar combos para recuperar registros, para cargar combos, insertar datos en tablas, todo ya era mucho más corto, como les dije, mediante el uso de los métodos generar data tabla y ejecutar SQL. Pregunto,
dudas? ¿Qué no les quedó claro con respecto al examen? ¿Cómo? Yo no hice usando el módulo de acceso a datos, pero ¿cómo era para acceder a eso? Ah, ya. Vamos a hacer de cuenta que nosotros no tenemos esto, ¿sí? Sí, Así como en esa primera clase, ¿se acuerdan que nuestros primeros desarrollos eran más largos porque nosotros teníamos que crear data table y teníamos que hacer, crear otros objetos de acceso a datos como ya sea el adaptador, hacer uso de su método fill, todos esos objetos y todos esos procesos nosotros lo hacíamos dentro de nuestro programa, en este caso de mi FRM Camión, para poder traer datos o enviar datos. Todo eso nosotros lo acortamos llevando todo ese código reutilizable a un módulo llamado acceso a datos, que como les dije, cuando eso no lo teníamos. La primera vez que nosotros accedimos a acceso a datos, lo hicimos de esta manera. Clic derecho, agregar módulo. Entonces, ahí le pusimos el nombre acceso a datos. Yo ahora le voy a poner acceso a datos 2 porque ya tenemos creado dentro de lo que sería el explorador de soluciones. Y entonces lo que hace el Visual Studio sería agregarte un archivo del tipo módulo, que es un archivo que es de código, no tiene parte visual y que nos sirve para tener ahí objetos y métodos que van a ser reutilizables desde cualquier parte del proyecto. Entonces, si se fijan, todo módulo empieza con módulo, acceso, el nombre y fin de módulo. Lo único que tenían que hacer en ese caso era abrir. Por ejemplo, acá yo tengo acceso a datos del sistema stock que nosotros venimos desarrollando. Yo abría el contenido de esto o ya desde el Visual Studio también lo podía abrir abriendo la solución sistema stock. La idea era copiar todo el contenido de ese módulo y agregarlo a lo que sería nuestro desarrollo de sistema grúa en este caso. ah, ya. Es que Entonces, yo pensaba que el archivo estaba em, dentro de la carpeta o algo así del examen, pero no que estaba en otra clase. Ahí me confundí. ya, claro. Entiendo, o sea, no importa que igual yo voy a ver cómo considerar cada uno de los puntos, ¿sí? Y por qué es justamente importante usar el tema del módulo, porque seguramente en tu caso, Patrick, estuviste escribiendo mucho más código que el resto de los compañeros que llegó a hacer uso del módulo. Sí, yo tengo como 130 líneas. Y sí, justamente porque en nuestros primeros desarrollos nosotros íbamos repitiendo y repitiendo líneas de código porque toda esa codificación no la teníamos en un lugar común como podría ser en este caso el módulo de acceso a datos. ¿Sí? Sí, profe. Ya, Entiendo. esto fue el desarrollo, esto yo voy a estar subiendo para que tengan ahí en la plataforma lo que fue el examen del tercer parcial. Muy importante que tengan en cuenta que para el examen final también ustedes van a tener que hacer uso del módulo de acceso a datos. El módulo de acceso a datos ya lo utilizamos para el tercer parcial, para el final y para sus proyectos. Hablando de proyectos, yo acá tengo el documento que ustedes ya lo tenían en el eCampus, pero no habíamos acordado todavía una fecha de entrega de esta segunda entrega justamente. Nosotros para el segundo parcial ya tuvimos esta parte del proyecto. Yo le había enviado las correcciones, qué es lo que faltó, qué es lo que tenían que corregir. Entonces, para la segunda entrega tenemos 25 puntos que deben sumarse a este tercer parcial. Recordemos que el examen valía 71 puntos, más 4 puntos de uno de los foros, ¿sí? Más 25 puntos que sería esta segunda entrega. ¿Qué se pide para esa segunda entrega? Todo lo que yo ya les había corregido en la primera entrega, el menú principal actualizado, dice. ¿Por qué dice menú principal actualizado?
Porque para esta segunda entrega se pide esto. Programas de ABM, alta baja modificación de tablas bases con filtros en la pestaña de consulta. Básicamente una tabla base sería una tabla como la de artículos. Artículos, que es la tabla que nosotros venimos manteniendo en nuestro sistema stock. ¿Por qué una tabla base? Porque justamente ya no se trata de una tabla menor que solamente cuenta con ID y descripción, sino que aparte del ID y la descripción, tiene otros atributos, y entre esos atributos normalmente también vamos a encontrar claves foráneas, que nosotros las venimos manejando mediante los objetos combo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver el DER de sus proyectos y ya las tablas base, no solo código de descripción, que eran tablas menores, primera entrega, no. Las tablas bases es la que tienen que, para esas tablas es que tienen que ustedes preparar los formularios del tipo ABM, que cuente con una primera pestaña para modificar los datos, para cargar, para dar de alta y modificar y eliminar los datos, y una segunda pestaña para poder consultar los registros de esa tabla, y como dice acá, que esa pestaña de consulta pueda contar con algún filtro, ¿sí? Eso es lo que se pide para esta segunda entrega. Entonces, como ustedes le van a estar creando nuevos formularios que van a estar manteniendo esas tablas base, es por eso que se pide que el menú principal sea actualizado, porque esos programas tienen que ser llamados de ese menú principal. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Ya, entonces, por favor, vean esta parte de lo que sería nuestro PDF correspondiente al proyecto. Es muy importante el proyecto. Si no tuvieron esa primera entrega, esta es una muy buena oportunidad de hacer justamente lo que se pedía para la primera entrega, más lo que se pide para esta segunda entrega. Entonces, yo el día de hoy voy a habilitar la caja, que va a tener un periodo de seguramente 8 a 10 días como para que ustedes puedan subir lo correspondiente a la segunda entrega. ¿Está claro esto? Sí, profe. Está claro. Ya, y ahora vamos a la primera parte de lo que sería el tema del día de hoy. Vayan al iCampus, por favor. Yo lo voy a estar abriendo acá. Vamos hasta la caja 15. El tema de hoy dice transacciones, parte 1, cómo implementar procesos de negocio en las aplicaciones. Objetivo de la clase: conocer los mecanismos que permiten implementar procesos de negocio a nivel de la aplicación. Vamos a lo que serían comentarios del tutor y todo lo que tenga que ver con reglas de negocio, que lo voy a estar explicando el día de hoy, es lo que nosotros vamos a manejar mediante transacciones. Entonces, hoy vamos a ver primeramente qué es una transacción, cómo iniciar una transacción, cómo ejecutar los procesos dentro de una transacción, cómo confirmar una transacción y en caso de algún error, cómo revertir esa transacción. Entonces, vamos a partir por el concepto de transacciones. Entonces, transacciones es lo que normalmente aparece como un conjunto de procesos que deberían manejarse como una única operación. A ver, ¿cómo se entiende eso? Son varios procesos que deberían manejarse como un solo proceso. Entonces, ¿qué se gana al manejar transacciones para manejar sus procesos como una única unidad lógica? Que en caso de que uno de esos procesos que formen parte de la transacción dé o genere algún error, nosotros tengamos la posibilidad de reversar todo lo que se había hecho hasta ese momento. Entonces, ¿por qué se habla de reglas de negocio en el tema del día de hoy? Vayamos a lo que sería nuestro
nuestra base de datos stock y vamos a dejar de trabajar por el momento con la tabla artículo y vamos a irnos a la tabla venta. Voy a abrir el diseño de lo que sería la tabla venta. Venta tiene un identificador llamado venta ID, que es un campo autonumérico, es del tipo identity, se va generando solo. De la venta, ¿qué sabemos? Que la venta tiene un número de comprobante, tenemos la fecha en la cual se realizó esa venta, tenemos el cliente a quien le registramos nosotros esa venta y el monto total de esa venta. Esta tabla llamada venta es lo que nosotros vamos a tener como tabla cabecera, porque el día de hoy vamos a ver una estructura cabecera de detalle. ¿Sí? Entonces, mi tabla cabecera pasa a ser la tabla venta. Voy a lo que sería la tabla detalle. Si se fijan, aparece acá la tabla llamada detalle venta. Vamos a ver lo que sería su diseño. Y detalle venta también en este caso, y según este diseño, tiene su propio identificador llamado detalle venta ID, que es del tipo identity. Quiere decir que este valor se va generando de forma automática. Seguidamente aparece el campo venta ID, que es una FK que viene de la tabla cabecera. Entonces, si voy a mi tabla cabecera venta, voy a cerrar esto un ratito. Si voy a mi tabla cabecera llamada venta, esta PK en la tabla cabecera es lo que aparece como foreign key o clave foránea en la tabla detalle. Seguidamente aparece el campo artículo ID, que es una FK que viene de la tabla artículo. Entonces, ¿cómo sería esta estructura en cuanto a estas tablas y estas asociaciones, estas relaciones que tenemos acá? En que una venta o que en una venta, en una operación de venta, nosotros podemos vender varios artículos. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tenemos un mostrador, tenemos un montón de productos a la venta, el usuario llega a la tienda, perdón, el cliente llega a la tienda y empieza a escoger los productos que quiere comprar. Entonces, con esos productos, él se acerca a nuestra caja, a nuestro mostrador y nos dice, mira, yo quiero llevar dos unidades de este producto, 3 unidades de este producto. Entonces, ¿qué implica eso? Una sola operación de venta. Él se me está acercando con 2 productos en su poder. Pero para nosotros es una sola operación, una sola transacción de venta. Entonces, en esta única operación nosotros vamos a tener que registrar una fila en lo que sería nuestra tabla venta. Si él me trae 10 productos al mostrador, yo no voy a estar insertando 10 registros en la tabla venta. No, voy a registrar una sola venta. Pero los 10 productos que él me trajo van a pasar a ser los detalles de esta venta que yo estoy registrando. Entonces, voy a tener un registro en mi tabla cabecera llamada venta, donde yo voy a tener lo siguiente: número de comprobante tanto, fecha de hoy, el código del cliente que quiere comprar a quien yo le estoy vendiendo en este caso, y el monto total de la venta, que sería la sumatoria de todos los productos que yo le voy a vender. Un solo registro, una sola fila. Seguidamente, en mi tabla detalle, llamada detalle venta, yo voy a tener venta 1, artículo 1, la cantidad, el precio a cual le vendí y importe sería precio por cantidad. Voy a tener otra fila con el mismo ID de venta, pero ya con el código del producto, del siguiente producto, cantidad, precio, precio por cantidad. Voy a tener el mismo ID de venta en una tercera fila, ya otro código de producto, cantidad, precio,
precio por cantidad. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que un registro, una venta puede tener, que en una sola venta yo puedo vender N artículos. En una sola venta puedo vender N artículos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor. Ya, ¿cuál es mi tabla cabecera? Detalle venta. Venta. Mi tabla cabecera es venta. Y esa cabecera puede tener N detalles. ¿Cuál es mi tabla de detalle? Sería la tabla detalle venta. Ahí tengo la famosa estructura maestro detalle o cabecera detalle. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos un mantenimiento más complejo a lo que teníamos en relación a la tabla artículo, porque la tabla artículo era una tabla base que máximo tenía unas FK para lo que era el proveedor, el tipo de impuesto, la unidad de medida, etcétera, etcétera. Pero ya cuando me piden desarrollar el formulario de ventas, ahí yo me percato de que ese formulario no va a estar manteniendo una sola tabla. No, porque si me voy a ver lo que sería el DER o el diseño de mi base de datos, ahí yo me voy a percatar que un formulario de venta va a estar trabajando con más de una tabla. De entrada ya identificamos la tabla cabecera, que sería la tabla venta, más la tabla detalle, que sería la tabla detalle venta. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar este desarrollo del formulario de venta que va a estar manteniendo estas dos tablas. ¿Está bien? Volviendo a lo que serían los procesos de negocio y volviendo al ejemplo que yo había dado, el cliente se me acerca al mostrador con dos productos. Yo no le voy a registrar dos filas en la tabla venta, va a ser una sola fila, pero con dos detalles en la tabla detalle venta. En la tabla cabecera, finalmente yo me voy a quedar con la sumatoria de los productos que finalmente él decidió comprar, ¿sí? Pero el proceso de este negocio no termina ahí. No basta con que yo inserte un registro en la tabla cabecera y que inserte N registros en la tabla de detalle venta, sino que ocurren otras cosas que hacen a este negocio, que es justamente lo siguiente. Si yo inserto un registro en la tabla cabecera, en ese momento yo todavía no tengo detalles. Cuando yo inserto una venta, yo todavía no tengo detalles. Por ende, normalmente este monto se inserta con el valor 0. Porque se supone que este monto que ven ahí, monto venta, es la sumatoria de detalles. Pero como al momento de la inserción del registro en venta todavía no tenemos detalles, ¿por qué? Porque nosotros no podemos insertar un registro en detalle venta sin tener el registro correspondiente en la cabecera, porque justamente uno de los atributos hace referencia a venta ID, que sería una FK que viene de la tabla venta. Eso ya me da la pauta de que no puede existir un detalle sin cabecera. Primero se inserta la cabecera y a partir de ahí yo puedo insertar los detalles. Entonces, primera operación. Primera operación, insertar en tabla venta. ¿Con qué valor vamos a insertar el campo monto venta? Con 0, porque todavía para ese entonces no tenemos detalle. Segunda operación dentro de este negocio sería insertar los detalles. Insertar en tabla detalle venta. Vamos a un ejemplo sencillo. Él se acerca al mostrador y me trae un solo producto. Quiere llevar una Coca-Cola de medio. Yo inserto un registro en la tabla cabecera venta, monto de venta 0.
Luego paso a insertar un registro en la tabla de detalle-venta donde voy a registrar el artículo Coca-Cola de medio y a qué precio le di, cantidad 1, importe precio por cantidad. Hasta ahí vamos bien. Pero este negocio no termina ahí. Como yo estoy insertando un detalle, hay una tercera operación que sería irnos a actualizar la cabecera, el monto total de la cabecera. Actualizar monto venta en tabla venta. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque cuando insertamos esto, monto venta lo insertamos con 0. Luego de la inserción de este detalle, vamos a suponer que llegó una Coca-Cola de medio a 5.000, una sola unidad. Entonces, ese 5.000 guaraníes de este detalle, yo tengo que ir a actualizar en mi tabla cabecera, en la tabla venta. Ahí voy a ir a hacer un update. Y lo más importante en nuestro sistema es mantener justamente el stock de nuestros productos. Por ende, con cada inserción en la tabla detalle-venta, yo tengo que realizar una cuarta operación que sería actualizar la existencia en la tabla. ¿En qué tabla? Si yo acabo de vender mi producto Coca-Cola de medio, esa existencia, ¿en qué tabla me tengo que ir a actualizar? ¿En qué tabla? ¿Dónde tenemos la existencia de los productos? ¿Me están escuchando? Hola. Muy bien, Carlos. Dice en la tabla artículos. Sí, justamente porque en la tabla artículos nosotros tenemos existencia 100 de Coca-Cola de medio. Si el cliente está comprando uno de esos, esa cantidad yo me tengo que ir a descontar en lo que sería la tabla artículo. Está bien. Entonces, vamos un ratito a lo que sería el blog de notas. Y si se fijan, una única operación, el cliente se me acercó para comprar algo, involucra a 4 procesos. Y estos 4 procesos tienen que manejarse como uno solo. Y es por eso que para este tipo de situaciones nosotros vamos a hacer uso de transacciones. ¿Por qué vamos a hacer uso de transacciones? Porque nosotros necesitamos que todas estas operaciones o subprocesos puedan concretarse, porque en caso de que se dé algún error, vamos a suponer de que inicia la transacción, luego insertamos en la tabla venta con 0, luego insertamos en la tabla detalle venta, vendimos una Coca-Cola y vamos a suponer que acá nos quedamos sin conexión y da un error. Si nosotros no manejamos esto con transacción, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una tabla, vamos a tener un registro en la tabla cabecera con monto 0, vamos a tener un registro en la tabla de detalle venta. Ahí ya tenemos inconsistencia de datos. ¿Por qué? Porque esto quedó con 0 y lo peor dentro de lo que sería este ejemplo que estoy dando es que vamos a quedarnos sin actualizar la existencia de nuestro artículo. Entonces, esto es muy importante, manejarlo con transacción. ¿Por qué? Porque al manejarlo con transacción, comienza acá. Inicia la transacción, insertamos en la tabla cabecera,
insertamos en la tabla detalle venta, ¿sí? Acá da un error, entonces automáticamente si da un error lo que vamos a hacer es un rollback de la transacción. ¿Qué sería eso? Esto automáticamente desaparece, esto automáticamente desaparece y nuestros datos quedan en el estado inicial, o sea, de forma consistente. En caso de que estemos dentro de una transacción, esto se puede dar, no hay ningún error y nosotros tenemos la certeza de que en este caso los 4 procesos que hacen a este negocio se pudieron confirmar. En ese caso nosotros hacemos un commit de la transacción, que en otras palabras sería confirmar la transacción. Entonces, para eso es que usamos transacciones. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro proceso va a trabajar con más de una tabla y que ese proceso involucra a varios subprocesos que van de la mano, nosotros automáticamente ya tenemos que pensar en transacciones y manejar todos esos procesos dentro de una transacción. Es lo que vamos a hacer nosotros al desarrollar el formulario de venta, que sería este formulario que ustedes ven acá. Y en cuanto a la operativa, sería de la siguiente forma. El usuario va a estar ingresando los datos de la cabecera. Finalmente va a presionar este botón. A partir de ahí nosotros vamos a iniciar una transacción. Vamos a insertar ya los datos de la cabecera. Vamos a dejarle al usuario habilitado esta parte de manera que él vaya agregando o quitando detalles. Y por cada detalle que se va agregando o que se va quitando, nosotros vamos a ir a actualizar el monto total de la cabecera y vamos a ir también a actualizar la existencia del artículo. Todas esas operaciones, todos esos subprocesos, vamos a manejarlos como uno solo mediante el uso de transacciones. Entonces, el día de hoy yo voy a estar subiendo justamente este formulario desarrollado hasta esta parte, ¿sí? Y vamos a verificar la primera parte del código. Como les dije, acá situé los controles que guardan relación con la tabla cabecera, que sería la tabla venta. Y acá tenemos los controles que me van a permitir ir agregando o quitando registros de la tabla detalle venta. Finalmente, cuando el usuario dice es todo lo que yo necesito vender, yo voy a estar presionando, el usuario va a estar presionando el botón aceptar, con lo cual se va a estar confirmando la transacción. Y recién confirmada la transacción, esos datos que nosotros teníamos hasta este momento, finalmente se confirman también del lado de la base de datos. Si voy nuevamente a mi ejemplo, inicio la transacción, hago un insert a la tabla cabecera, hago un insert a la tabla detalle venta. Si acá se da un error, como no se llega a confirmar la transacción, automáticamente se hace un rollback y por ende todas esas operaciones, todas esas inserciones que estuvimos realizando no se confirman en la base de datos. ¿Qué ganamos con eso? Vuelvo a repetir, datos consistentes. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, entonces yo voy a estar subiendo lo que sería el diseño del formulario, ¿sí? Y entonces la siguiente clase ya vamos a continuar con la codificación de este formulario que, como les dije, va a estar haciendo uso de transacciones de manera a manejar todos los procesos que hacen a este negocio como una única unidad lógica, ¿sí?
Espero que vayan leyendo sobre transacciones y lo más importante, que vayan viendo el tema de su segunda entrega del proyecto que, como les dije, tiene 25 puntos de validez para el tercer parcial. Si no hay más preguntas o consultas, vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Ya, muchas gracias por participar y por favor vean el tema de sus proyectos. Yo voy a estar habilitando ahora la caja. Buenas noches, gracias, chao, chao.